Hay pasiones y miradas. En el medio del arte. Quizás como ningún otro arte, la arquitectura ha tenido a lo largo de la historia un papel central en nuestro desempeño como ciudadanos, ya que construye a partir de sus códigos técnicos y creativos la conformación del espacio que asumimos como propio. ¿Qué es la arquitectura? ¿Y cuál es el vínculo entre esta disciplina, la configuración de las ciudades y la creación de proyectos que democraticen los espacios públicos? Es una pregunta muy fuerte, que es la arquitectura para un arquitecto. Hay una definición famosa de la arquitectura que es el arte de construir edificios. Si tuviéramos que ampliarla a nuestra realidad de hoy, construir edificios con arte significa dos cosas, digamos. Por un lado, hacerlos bien, que duren, que sean fuertes, que resistan el agua. Y por otro lado, que sean bellos. Cuando alcanzan estas dos instancias, digamos, de que están bien construidos los edificios y al mismo tiempo aportan belleza, ahí podemos hablar de arquitectura. No siempre estamos hablando de arquitectura. De hecho, nosotros los arquitectos hacemos muchas veces construcciones que no son arquitectura. La ciudad está llena de ejemplos de edificios que no aportan a la arquitectura como situación. Para algunos, todo es arquitectura. Nuestra vida se desarrolla o se desempeña en las ciudades, atravesando calles, atravesando edificios. Vivimos en la arquitectura. Otros no, otros desprecian esa condición de que todo es arquitectura y lo tratan de reducir a ciertos eventos, a ciertos monumentos, a ciertos objetos aislados que por su carácter excepcional merecen el nombre de ser arquitectura. Bueno, las respuestas a los puntos de vista tienen que ver con el punto de vista del observador. El punto de vista mío, en este caso, es la arquitectura de familia. Entonces, desde ese punto de vista, es la organización de los límites para las ceremonias de la vida. Si de alguna manera la arquitectura es una disciplina presente en nuestras vidas a cada instante, ¿cómo trabaja un arquitecto proyectos inclusivos entendiendo a la ciudad como un espacio urbano propiedad de todos? ¿Para quién trabaja un arquitecto? Es una profesión a veces poco comprendida o que se cree que está relegada a un determinado sector social, como una especie de lujo. Pero la cuestión estética, la cuestión formal, es también un derecho para toda la sociedad, no solamente para determinadas clases. Acá es lo que nosotros denominamos hábitat autoconstruido, que lo ha hecho la propia gente sin ayuda profesional o de un saber u oficio determinado, más que el que ellos tienen por su propia costumbre, digamos. ¿Qué es el urbanismo? Es un concepto para nosotros cada vez menos universal y más dependiente de situaciones locales. Por ejemplo, no son las mismas las necesidades de la ciudad latinoamericana con estas realidades por las que estamos caminando que las de una ciudad europea o de un país central. Para nosotros es el estudio de los proyectos y de las posibilidades de tener un hábitat más justo, digamos. ¿Cuáles fueron los arquitectos que contribuyeron en la evolución técnica y artística de esta profesión a lo largo de la historia? Antigüedad. En las primeras culturas de América, Europa, Asia, África u Oceanía, la arquitectura es un símbolo, la expresión de creencias religiosas. Año 432 a.C., Grecia, Atenas. Se construye el Partenón, templo en piedra de estilo dórico dedicado a la diosa Atenea. Se utiliza la sección áurea, una fórmula matemática que expresa la relación armónica entre las partes y el todo.
Siglo I después de Cristo. Roma desarrolla la arquitectura como expresión del poder. Esta servirá como mensaje ideológico y propagandístico del imperio. Así se crean los foros imperiales, los arcos triunfales, el circo o el panteón. Siglo XII, Francia. Se termina la abadía de Saint-Denis, primera iglesia gótica. Este estilo arquitectónico será el exponente máximo del teocentrismo, en el cual Dios es el eje central en la vida del hombre. Se comienzan a organizar los primeros gremios de la construcción. Siglo XV, Italia, Florencia. Filippo Brunelleschi, inspirándose en Grecia y en Roma, construye la cúpula de Santa María del Fiore y la capilla Pazzi. Con él se inicia el Renacimiento. Es ahora la mirada del hombre la que construye la realidad. Siglo XVIII, Buenos Aires. La estrategia política de los Borbones es consolidar la autoridad monárquica en sus posesiones americanas. Crean el virreinato del Río de la Plata y Buenos Aires se convierte en su capital. Esto genera una reestructuración urbana que incluye la construcción del consulado, el paseo de la Alameda y la catedral, así como el alumbrado público y asfaltado de calles. 1850, Francia. El barón Haussmann realiza una urbanización de París para las clases altas. Expulsa a los barrios obreros a la periferia y abre grandes avenidas que faciliten el desplazamiento del ejército y permitan una perspectiva central de los edificios gubernamentales como símbolo de las bases de la nación. Será el modelo de ciudad moderna. 1898, Buenos Aires. Se inaugura la Avenida de Mayo, diseñada durante la intendencia de Torcuato de Alvear. Aspirando a una Buenos Aires afrancesada, Alvear había proyectado el corte del edificio del Cabildo para establecer con la avenida un eje entre la Casa Rosada y el Congreso. 1928, Suiza. Le Corbusier organiza el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, CIAM, en lo que el concepto dominante es arquitectura y urbanismo como un arte social. Será la base del estilo internacional en arquitectura. Se prioriza la relación vivienda-medio ambiente, tanto en las construcciones privadas como en la urbanización. 1948, Argentina, La Plata, provincia de Buenos Aires. Le Corbusier diseña la Casa Curuchet según el modulor, un sistema creado por él en el cual cada magnitud tiene relación con las demás según el principio clásico griego de la proporción áurea. 1956, Brasil. El presidente Juscelino Kubitschek encarga la construcción de Brasilia, la nueva capital, a Lúcio Costa y a Oscar Niemeyer, que la concebirán inspirados en las ideas progresistas e integradoras del CIAM. Año 1976. La dictadura militar cercena el proceso de modernización en arquitectura, prohíbe las agrupaciones gremiales y paraliza todas las propuestas urbanas de carácter social. En la capital, para construir la autopista, más de 3.000 viviendas son expropiadas y destruidas y sus habitantes expulsados al Gran Buenos Aires. Asimismo, impedirá el funcionamiento de las organizaciones ambientalistas. Siglo XXI, Argentina. La arquitectura ha integrado la preocupación por el medio ambiente. El problema ecológico se traslada a la urbanización y a lo social, donde el desafío es luchar contra la exclusión y conformar un espacio urbano saludable y humano. Se considera un arte la arquitectura porque no es una ciencia exacta. Y sobre todo porque, desde mi punto de vista, vuelvo a decir, la vida humana tiene muchísimo que ver. Y la vida humana es lo menos parecido a una ciencia exacta. Esta es una vieja discusión en la arquitectura. Incluso en una escuela de arquitectura siempre se discute si es ciencia o si es arte. Porque bueno, para estudiar arquitectura hay que estudiar física, matemáticas, un montón de cosas científicas. Yo creo que la arquitectura, ciertos resultados arquitectónicos forman parte del campo de cosas asimilables a las obras de arte. El Banco de Londres de Clorindo Testa, uno puede decir, es una obra de arte en arquitectura. El caso de Clorindo Testa no es casual porque eres un artista. Un artista, me refiero, total, es tipo que dibuja, que pinta, que hace arquitectura y todo lo que hace es parecido, firmado, distinguible. Y eso forma parte del concepto de obra de arte, ¿no? La obra de arte es obra de un artista. Vamos a ver el estudio de arquitectura de Clorindo Testa. Clorindo
la arquitectura? Pues es poner un ladrillo encima del otro para que alguien viva adentro. ¿Y cómo se adapta la arquitectura a las necesidades de la población? Mira, yo creo que se adaptaron desde el tiempo que la gente vivía en las cavernas, ¿viste? O sea, buscaban un agujero que los protegiera de la lluvia. Después traían una piedra para sentarse encima de la piedra. Después traían otra piedra para poder comer encima de la piedra. ¿Y qué tiene de arte el proceso creativo de armar un edificio? Yo creo que tiene de arte lo mismo que tiene un médico cuando, ¿entendés? Piensa cómo puede hacer una operación y cómo puede modificarla y la puede inventar. O sea, no hay ninguna diferencia entre uno que, ¿entendés? Piensa e imagina un cuerpo humano y sabe cómo es adentro y lo imagina, no necesita verlo para saber cómo es. ¿Te consideras un artista? No, me considero uno que hace cosas. ¿Qué placer encontrás en la arquitectura y qué placer en la pintura? Y las dos son exactamente iguales. O sea, no es que me guste más la arquitectura o la pintura, me gustan las dos, lo mismo e hice siempre lo mismo. ¿Entendés? Desde que empecé. Hoy por hoy, digamos, creo que en las últimas décadas cada vez se va avanzando más a esta concepción de que es todo un tejido de relaciones. Entonces los límites entre la arquitectura, ¿no?, el objeto, la ciudad, cada vez es más estrecha. Antes estaban como disociados, por eso había como digamos, una búsqueda del monumento, del objeto aislado significativo. Pero por otra parte también hay una serie de relaciones donde cada vez uno ve la interdependencia, digamos casi hasta biológica, que hay entre edificio y ambiente. Precisamente por justamente su diferencia con respecto a las otras artes, que es el sentido de la utilidad. Al ser un arte útil, a pesar que también hasta eso hemos tratado de cuestionar y resignificar, digamos, es como que es su propia fortaleza y su propia debilidad, ¿no? O sea, el no responder a ciertas demandas convierten a ese edificio o esa ciudad o ese fragmento urbano en inútil. Ahora, también el arte es inútil, ¿no? Entonces ahí de vuelta aparecen estas fronteras donde de qué estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo con aspectos funcionales de un edificio. ¿Tiene una forma de diseñarse? Por ejemplo, la ciudad de La Plata tiene una característica, ¿no?, en su diseño. Claro, ha habido distintos modelos urbanos a lo largo de la historia. La ciudad latinoamericana tradicional viene de la colonización española, de lo que se llamó el modelo de Indias. Y vos recién mencionabas La Plata. Es una ciudad que ya fue construida ex novo, digamos, en el siglo XIX, ya con otra concepción de trazados que tenía que ver con otra escuela, que era la francesa, exacto. Más francesa. ¿Y Brasilia? Brasilia es hija de lo que nosotros denominamos el movimiento moderno, digamos, ¿no?, de las utopías de mediados del siglo XX. En general se pensaba en una arquitectura mucho más potente, depurada, que siguiera de alguna manera los procesos que se estaban dando en la industria. Y había como una ilusión y una utopía de que el derrame de esos procesos o la socialización de esos procesos iba a tener una traducción en la ciudad, también en una ciudad más justa. En los principios, las ciudades de Brasil se habían desarrollado solo en el litoral, situación que dejó el territorio central pobre y abandonado. Desde su independencia en 1822, y buscando impulsar esas regiones, el país sueña con trasladar su capital al interior. En 1956 fue el presidente socialista, Juscelino Kubitschek, quien llevó a cabo el proyecto de la creación de Brasilia, y lo realizó en menos de 5 años. Eligió a Lúcio Costa, urbanista, y al arquitecto Oscar Niemeyer, ambos socialistas, para lograr una meta sumamente ambiciosa: crear de la nada un modelo de ciudad ideal,
donde se eliminaran las diferencias de clase. Para esto era fundamental que tanto la concepción arquitectónica como sobre todo en la urbanización, la finalidad fuera social. Porque es la urbanización la que determina el trazado humano de una ciudad y define así políticamente su proyecto. Desde el siglo XIX, las urbanizaciones se habían realizado especialmente en beneficio de las clases privilegiadas. Pero en 1928, en Suiza, un grupo de arquitectos organizados por Le Corbusier había creado el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, CIAM. Su influencia fue enorme. Actuaron hasta 1959 promoviendo la urbanización y la arquitectura como una herramienta social. De este modo, Brasilia fue conocida por haber aplicado los principios del CIAM. Con motivo de su cuarto encuentro en 1933, esta organización presentó la Carta de Atenas, un revolucionario manifiesto urbanístico que proponía la construcción de edificios de departamentos uniformes, rodeados por zonas peatonales en amplios espacios verdes. Niemeyer propuso edificar las viviendas de los obreros en el centro de la ciudad. En palabras del arquitecto, no había barrios pobres y barrios residenciales. No habría barrios. Por esta razón, la ciudad fue llamada Capital de la Esperanza, por el escritor y ministro de Cultura francés André Malraux. Aunque en la actualidad dicho objetivo no se ha cumplido, durante el tiempo de ejecución del proyecto fue una realidad, ya que los obreros y funcionarios compartían los improvisados campamentos y las comidas. Creador de los Palacios de la Alborada, del Planalto, del Congreso y de la Catedral, entre otros extraordinarios y monumentales edificios de Brasilia, Niemeyer, por su propuesta estética, marcó la tendencia arquitectónica de la capital brasileña. Durante la dictadura militar que imperó en Brasil entre 1964 y 1985, su oficina fue invadida por sorpresa. Sus proyectos fueron rechazados y perdió su clientela. En 1966 se vio obligado al exilio. Solo podría volver a su patria en los años 80, una vez finalizado el gobierno dictatorial. Sin embargo, desde esa fecha no ha dejado de trabajar y desarrollar su visión política y poética de la arquitectura. Incluso hoy, con más de 100 años, avanza su primer proyecto en Argentina, el Puerto de la Música de Rosario, que será un espacio para la cultura masiva, abierto e inclusivo. La villa con la ciudad? Sí, este es un anteproyecto que venimos trabajando ya hace 8 años desde la facultad. Básicamente lo que se ve en color es el proyecto del barrio tal cual está definido en este momento, sí, que tiene una serie de espacios públicos alrededor que sirven de conexión con el resto de las ciudades. Lo que interesa, me parece, en relación a la arquitectura es que por un lado, digamos, en la definición vos ya hablás de arte y de técnica. Por otro lado, hablás de proyectar y de construir. Me parece que esas dos cosas son importantes porque yo comparto la idea de que la arquitectura es construcción. En ese sentido, los planos o los dibujos o los materiales que sirven para proyectar son arquitectura, en tanto después va a haber un objeto construido. Funciona como una partitura o como cuando se escribe música. Entonces dice, la música necesita ser ejecutada para hacer música. Yo creo que no influyeron tanto los materiales, aunque sí influyeron, no tanto los materiales como las transformaciones de la civilización. Por ejemplo, cuando el terreno se convirtió en una mercancía, varió mucho la cosa. Para las culturas indígenas primitivas, la tierra es la Pachamama, es nada menos que Dios. Y para nosotros es tanto el metro cuadrado. Claro, ahora, por ejemplo, quieren hacer torres todos los arquitectos. Y las meten a veces en barrios de casas bajas, provocando conflictos. ¿Por qué? Porque lo que se maneja ahí, una reunión de arquitectos e inversores, no van a escuchar hablar de la cocina, de cómo se vive, sino que van a decir cuál es la incidencia del terreno en el metro cuadrado. Nos convienen 9 pisos porque la incidencia baja al 0.83. Nos convienen 14 pisos porque se manejan términos económicos. Los diccionarios incorporan los usos que hacemos de las palabras, fijan los valores que los grupos sociales les asignamos a estas. Revisarlos y poder cuestionar cómo hablamos en torno al arte
quizá nos permita romper el invisible cerrojo del mito. ¿Qué decimos, por ejemplo, cuando hablamos de intuición? De la familia de la palabra intueri, que significa en latín mirar. Etimológicamente, llegamos a intuitio, onis, propiamente intuición, que se refería en la Edad Media a una adivinación, a la comprensión rápida de una idea. Hoy, la Real Academia Española define la intuición como facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento. Percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente a quien la tiene. Visión beatífica. Así, lo que en un principio se desprendía del acto de mirar, de estar frente al objeto o la experiencia, llegamos a plantearlo como una visión divina, ajena a la voluntad y al trabajo de los hombres. La intuición nace del conocimiento permanente e incansable de aquello que se realiza, como presentimiento o anticipación rápida de una idea. Podemos hallar la intuición en el ejercicio cotidiano de estudiar y experimentar nuestras artes. Entonces, lejos de cualquier verdad evidente que se presenta a priori, la intuición solo es posible en la práctica de lo que hacemos. Se puede comprender instantáneamente en la medida en que se trabaja y se desarrolla a diario una técnica. Y ahora deberíamos cruzar la autopista y ver la otra zona y ver la otra arquitectura de la ciudad. Exacto, hay como bordes muy fuertes, ¿no? La Avenida del Libertador o la Playa del Ferrocarril separa estas dos ciudades. La idea es, en el proyecto, construir algunos nexos, algunas articulaciones entre esas dos ciudades. Y ese es el Buenos Aires más tradicional, ¿no? La cuadrícula 100 por 100 metros, edificios. Claro, y sobre esa cuadrícula, arquitectura moderna, contemporánea, como es el caso de las torres. El tema es reconocer que todo es Buenos Aires, digamos, aquello y esto, digamos, ¿no? Y poder que el proceso creativo del urbanismo esté afectado no solo a lo que nos enseñaron, que es a trabajar sobre esa ciudad tradicional, sino también sobre estos recortes de ciudad que lamentablemente son una porción importante del área metropolitana. Pedirle a la arquitectura que cambie algo de la sociedad por su hecho de existir, me parece que es imposible, digamos. Es la humanidad la que va cambiando las cosas y la que le va pidiendo a la arquitectura respuestas para sus necesidades, para sus programas. Lo que puede es mejorar mucho la calidad de vida de sectores de la humanidad, evidentemente. Por ejemplo, el proyecto en la Villa 31 o en las favelas de Río de Janeiro o en nuestro centro histórico, buscando la manera de que la ciudad sea mejor y que el habitante viva mejor, es maravilloso. Lo puede hacer un arquitecto, lo puede hacer muy bien. Ahora es la sociedad la que tiene que preparar las condiciones para que eso suceda. Los arquitectos venimos trabajando hace muchos años tratando de encontrar en la sociedad esos espacios de decisión o esos espacios para poder, instalar las nuevas demandas que requiere el cambio de la disciplina. Quiere decir que hay un territorio de oportunidades donde los arquitectos constantemente debieran estar preparados, prepararse, modificarse, transformarse e ir ocupando, porque a veces son trabajos de gestión, a veces son trabajos justamente puramente técnicos, a veces son aspectos normativos. O sea que esta idea también como de educar al soberano es que los municipios, las provincias, el Estado Nacional, o sea, todos los distintos organismos vayan reconociendo las oportunidades que tienen a través de los arquitectos para ir encontrando los técnicos para dar nuevas respuestas a demandas que aún no están totalmente instaladas. Hoy hay en grandes cantidades de gente, sobre todo en el tercer mundo, 1.000 millones en el planeta, que no tienen vivienda con las mínimas condiciones. Entonces yo creo que el problema de la vivienda es una cosa esencial, ¿no? Uno habla, qué maravilla en esta época, en media hora de jet estoy en tal lugar, estoy en otro lugar, pero hay gente que no tiene ni siquiera agua corriente. Entonces no solo casas, sino la infraestructura para hacer más habitable este planeta. En parte son las viviendas y en parte no es hacer, sino no hacer.
no destruir la naturaleza, detenerse, detener esa estupidez de los autos consumiendo el petróleo para viajar a 20 kilómetros por hora dentro de la ciudad, que es la misma velocidad de un mateo con un caballo, cuyo combustible lo procesa el propio caballo, con la ventaja de que los desechos sirven de abono a la tierra y no de contaminación al aire. Como vimos, la arquitectura es dueña de una potencia transformadora, capaz de ser un vehículo de inclusión que contribuya a democratizar los espacios públicos, donde nos reconocemos como iguales. La arquitectura es parte del escenario de la vida. La vida se desarrolla en escenas que naturalmente precisan escenarios. Hay dos grandes categorías, afuera y adentro. Adentro es la casa, que es importante, y afuera es la ciudad. A veces es terrible, son los trenes llenos, los colectivos, el tránsito, que es el mayor enemigo de las ciudades, son el tránsito y los intendentes. Si el tipo te dice quiero un dormitorio de 2x2, el dormitorio es de 2x2. ¿Entendés? Vos no tenés que empezar a decir, mire, pero si lo hacemos de 6x8, usted se va a sentir mucho más cómodo. Entonces él te empieza a decir, no, pero a mí, no, pero fíjese, no. O sea, 2x2, 2x2. Todas esas cosas son la manera de vivir de la gente. Entonces, esa manera de vivir no tiene por qué cambiárselas.